El otro día fui al Jarama para rodar con mi coche y tuve la oportunidad de adelantar a un Porsche, seguir a coches con el doble de potencia, casi me como el coche de un despistado y también conseguí quedarme sin frenos. Así que si quieres saber cómo fue mi día, quédate en el vídeo. Primero, y para la gente que no me conozca, me llamo Nacho y este es mi coche, un Toyota Celica del año 98. Por cierto, este es mi canal de YouTube, NachoCV. Si no estás suscrito, suscríbete a él. El caso es que llevaba bastante tiempo sin rodar en Jarama, de forma que iba siendo hora de pisar el circuito madrileño. Y para hacer esto, como ya he hecho todas las anteriores veces, contacto con tandas privadas, la empresa a la que siempre recurro cuando quiero meter mi coche en circuito y darme un día de track day. En esta ocasión me inscribí para una superplaza de 3 horas de pista abierta en el Jarama. Vine al circuito este domingo, el 21 de mayo, y la verdad es que tenía algo de miedo por el tema de las temperaturas, dado que es verano y suele haber temperaturas un poquito más calientes, pero afortunadamente una hora antes de empezar empezó a chispear y esto hizo que la pista se enfriase y que el ambiente se refrescase un poquito, así que en este sentido me vino muy bien para rodar con mi coche. Dicho esto, no todo estaba en mi parte para bajar los tiempos, dado que los semislicks delanteros estaban bastante usados y además el embrague me empezó a patinar justo una semana antes de ir al circuito, de forma que no tuve tiempo para cambiarlo. Aunque afortunadamente de lo que sí que tuve tiempo es de comprobar las presiones antes de meter el coche al circuito, y después de comprobarlas empezamos a rodar. Ya he rodado más veces en Jarama, pero la verdad ya tenía un poco olvidado el trazado, las inercias y demás, así que usé las primeras vueltas para adecuarme nuevamente al circuito. Todas estas vueltas llevando a copilotos, dado que claro, ya que vengo al circuito siempre prefiero traer algún copiloto para pasármelo bien, hablar con alguien mientras tanto y también enseñarles la experiencia de qué es estar en un circuito. En esta ocasión me traje un amigo que para nada está metido en el mundo del motor y en el mundo de los coches, y simplemente le quería traer aquí para que viese un poco cómo es el mundo de los track days. Después de dar mis primeras 3 vueltas, salí del coche, comprobé las presiones y comprobé que todo estaba bien. Por cierto, las imágenes que os he puesto antes no son de las primeras 3 vueltas, pero eran más divertidas y por eso os he puesto esas. En la mejor de las primeras 3 vueltas estaba rodando en 2.11, así que sabía que esta segunda vez ya podía rodar en 2.10. En estas 5 vueltas había bastante tráfico en la pista, pero en la única vuelta que pillé un poquito más limpia ya empecé a rodar en 2.10. El caso es que hubo una bandera roja. Para la gente que no lo sepa, una bandera roja significa que un coche sale de pista, ha habido un golpe, y esto se traduce en que todos los coches tienen que abandonar la pista. Así que nos quedamos sin rodar durante 10 minutos y mientras tanto cambio de copiloto. Este segundo copiloto es Checa, un suscriptor y a día de hoy un amigo. Un chico que me dejó su Megane 3 Cup y su Megane 2 R26 para hacer vídeos de sus coches en el canal. Así que gracias a que con tandas privadas puedo invitar hasta 3 personas y hasta un coche de asistencia, vino él y su pareja con su coche al Jarama y de paso le di unas vueltecillas. Una de las partes más destacables de cuando estuve con Checa es esta de aquí. Cuando estaba subiendo por Pegaso, me adelantó un Golf 5 volando. ¿Qué es lo que pasa? Que en subida, con el Celica, con el poco par que tiene y con el embrague gastado, no podía hacer nada. Aunque ahora bien, en las bajadas, aprovechando el poco peso y las inercias, el Celica sí que se defendía bastante bien. Hasta el punto de que el Golf me estaba bloqueando la trazada y se tuvo que apartar. Ya os digo, para pasarlo bien en un circuito, desde luego que tener potencia ayuda, pero incluso con un coche poco potente os lo podéis pasar muy bien, aunque no sea el más rápido de todos. Después de dar algunas vueltas con bastante tráfico y con algunas banderas negras, Checa se bajó del coche y por primera vez dio unas vueltas solo. Y la verdad es que nada más tener el coche sin ningún pasajero y encontrar una vuelta limpia, ya bajé el tiempo a 2,8. Aunque en vez de mostraros esa vuelta rápida, os voy a enseñar las partes más divertidas del circuito y los mejores adelantamientos. Y es que una de las partes que más me han gustado en este circuito eran las curvas de Le Mans y Fariña, la zona que yo llamo la Super 7. Y es que no sé si era por la trazada, por el circuito o por el coche, pero normalmente solía adelantar a bastantes coches en esta curva. Y ya os digo, me lo he pasado especialmente bien en estas curvas porque mi coche es un coche que solo funciona bien en altas vueltas, si lo bajas de vueltas se ahoga y tarda mucho en recuperar, pero afortunadamente encontré la trazada idónea para mi coche y podía mantener la velocidad sin ningún tipo de problema. Aquí por ejemplo estáis viendo que adelanto a un Volvo clásico, que por cierto era de un padre y de un hijo, estoy hablando con ellos y de hecho también conocían mi canal de YouTube, así que bueno, os dejo el clip. Aunque también os tengo que decir que me llevé algún que otro susto. Por ejemplo, este Honda del Sol no estaba mirando por los espejos y se cruzó completamente en mitad de una curva. Ya os digo, si vamos con un poquito de cuidado en circuito no pasa nada, pero siempre hay que tener en cuenta que hay gente que va a piñón, no mira los espejos, no tiene ningún tipo de cuidado y por eso también ocurren cosas como golpes entre coches. Aunque afortunadamente esto no es la regla, así que os voy a enseñar las 2 vueltas que más me gustaron. La primera de ellas con un Porsche Carrera S. Y es que en esta vuelta iba con Aarón de copiloto y pensaba que tenía la pista libre, pero de repente salió de boxes un Carrera S, un coche muchísimo más rápido que el mío. Así que en esta ocasión os voy a dejar la vuelta completa y la voy a comentar con vosotros.
Como veis, acabo de pasar por meta, freno bastante más tarde que pasando Hyundai, apurando así la frenada lo máximo posible. Me intento abrir, aunque creo que me metí algo pronto en esta curva, y poco a poco voy colocando el volante para hacer la trazada lo más suave posible. Para esta curva de aquí, aprovechando que mi coche no va súper rápido y que tiene mucha tracción, le hago pedal a fondo y pisando el piano para cortar al máximo el espacio posible que quiera recorrer. Esta siguiente curva la trazo de esta manera, abriéndome mucho y metiéndome por el piano interior, y ya aquí, como veis, tengo el Porsche bastante cerquita. Ahora bien, ¿por qué tengo el Porsche tan cerca? Pues porque yo estoy yendo a fondo a todo lo que puede dar el coche, y porque el Porsche acaba de salir de boxes y está dando su vuelta de calentamiento. Y es que no así, dando la vuelta de calentamiento, el Porsche en la subida se esfuma. Sin embargo, el Celica, como no tiene nada de potencia, se queda bastante atrás. Por favor, que no frene mucho en estas curvas, que sé que va a frenar, es que le voy a comer. Es que me lo voy a comer, tío. Ojo, ojo, papá. Tío, no me jodas. Te has adelantado un Porsche. Y sí, efectivamente, en esta vuelta adelanté un Porsche, pero yo os quiero decir que no es por méritos propios, sino que es porque el Porsche simplemente estaba yendo de paseo en este caso. ¡Hostia puta madre! Ya os digo, en el resto de la vuelta, como veía que llevaba un buen ritmo, intentaba apurar las frenadas, también trazaba lo mejor que podía en ese momento, pero en general la verdad es que esta vuelta me gusta sobre todo, no tanto por la forma que tuve de trazar en general, sino por el tema de que aparecía el Porsche fue muy cordial conmigo, como veis se supo apartar, no molestó en ningún momento, y además de ello la reacción de mi amigo Aaron me gustó bastante. Y bueno, ya os digo que en estos circuitos lo bonito es que puedes conducir con coches rápidos, con coches lentos, y siempre que miras los espejos y andas con un poquito de cuidado, no pasan accidentes ni cosas malas. El tiempo total de esta vuelta fue de 2 minutos, 9 segundos y 31 décimas. Ya os digo, no fue la más rápida, pero el tema de la aparición del Porsche, un coche tan chulo como ese, me motivó para meterlo en este vídeo. Ahora bien, todavía tuve una batalla que me gustó mucho más que la del Porsche, y fue una batalla con un Clio 3 Sport. Y esta batalla me gustó mucho más porque el Clio iba a fondo. Esta vuelta la empecé con el adelantamiento a este A3 y a este BMW. Estos coches iban por la parte interna, así que tampoco podía apurar el piano completamente, pero de todas maneras, forzando un poco el neumático, con mi coche se puede hacer sin ningún tipo de problema esta curva sin apurar piano. Como veis, en la recta siempre me pongo en la parte derecha, cerca del muro. ¿Para qué? Pues bueno, para ir un poquito más rápido, debido a que te favorece aerodinámicamente ir pegado al muro. Y ya en este punto, cuando pasaba la línea de meta, me daba cuenta de que tenía algo detrás de mi coche, un Clio azul. Así que apuré frenada al máximo, de hecho ya veis el Clio, por cierto, ahí en el retrovisor, y tracé lo mejor que pude en este momento. En esta siguiente curva, con mi coche iba a fondo, sin soltar el acelerador, pisando el piano, pero aún así no era suficiente, dado que tenía un Clio 197 caballos detrás de mí. Así que bueno, tomé la trazada abierta, dejándole espacio por el interior, porque tampoco quería molestarle. De todas maneras, aquí tengo que hacer un pequeño frenado y un pequeño cambio de dirección, perdiendo algunas décimas, simplemente para dejar pasar a este Clio. Aún así, todo sale bien, salimos de la Super 7 y estoy pegado a él, pegado hasta que llega la subida, donde veis que el Clio vuela y se separa de mí completamente. Por cierto, os voy a comentar una cosa, este Clio es un 197, pero luego estuve hablando con el dueño y tiene el motor del Megane 2, es decir, un coche de 225 caballos turboalimentado. En esta bajada, como siempre, voy pedal a fondo y apuro la frenada al máximo. Gasta mucho neumático, pero tenía que hacerlo. Tenía el Clio muy cerquita y quería seguirle el ritmo. Le sigo el ritmo hasta que llega a la recta, donde veis que, claro, obviamente el Clio 3 se esfuma nuevamente y lo único que puedo hacer en este momento es prepararme para bajar Bugatti. Y para bajar Bugatti, ¿cómo lo hago? Pues apurando al máximo el piano del lado derecho y el piano del lado izquierdo. Y bueno, no sé si en este punto os habéis dado cuenta, pero ya aquí notaba que el freno hacía un ruido algo extraño y que no estaba frenando igual. No sabía si era temperatura, era pastillas, qué era. Pero ya era tarde para pensar en esto y quería terminar esta vuelta, dado que veía que llevaba un buen ritmo. Así que nada, continuamos, pisamos piano interno, pisamos piano externo, seguimos el Clio a tope y bueno, ya en la recta
por mucho que coma los pianos, con estos 115 caballos y el embrague que patina más que Tony Hawk, solo me quedaba seguir para adelante y pasar por meta. Ahora veréis el tiempo y la verdad es que estoy bastante contento. Creo que si no hubiera frenado cuando tenía el Clio justo en la curva interior, tuviese los neumáticos un poquito mejor y tuviese el embrague nuevo, podría haber bajado a los 2,07. Pero de todas maneras, esto es lo que es y estoy súper contento con el día de hoy. Me lo he pasado increíble. Eso sí, os tengo que comentar una cosa. Ya en esta curva me quedé completamente sin frenos. Las pastillas se habían gastado al completo y por lo consecuente estaba destrozando los discos. Así que después de este track day me tengo que cambiar discos y pastillas. Pero de todas maneras ha merecido la pena porque me lo he pasado genial. Y bueno, aprovecho que tengo grabado el adelantamiento que me hizo el Clio para enseñároslo. Como veis, en este giro tengo que pegar un contravolanteo para el otro lado porque tenía miedo de comérmelo y además freno un poquito, pero aún así conservé bastante bien la inercia y seguí al coche. Y además el Clio y mi coche teníamos la misma trazada. Después, ya fuera del circuito, me vino la gente a saludar, que me conocía de YouTube, y entre ellos hablé con el chico del Clio 3 y me dice: ah, sí, ya te conozco, eres el chico de YouTube, vi tu último vídeo y demás. Estuve hablando con él, me estuvo enseñando su Clio, que como veis tenía el motor del 225 caballos, del Megane 2. También me reconoció este chico con el Golf rojo, estos chicos con el Volvo. Y lo que os voy a enseñar ahora es cómo quedaron los neumáticos delanteros y también cómo quedaron los frenos. Os tengo que decir que estos neumáticos y estos frenos tenían muchas tandas. Tendrán en total unas 6 horas de jarama y en Cotar tendrán otras 5 horas tranquilamente. De todas maneras, los neumáticos están más que amortizados y aunque ya no valgan para hacer tiempazos, la verdad es que funcionan perfectamente, aguantan más que un neumático de calle y es una de las mejores compras que he hecho. Y ya para terminar, me gustaría decirte que si te ha gustado el vídeo, agradecería muchísimo que te suscribas y que dejes tu comentario. Al fin y al cabo, hacer este tipo de vídeos me llevan bastante trabajo, tengo que gastar neumáticos, frenos, llevar mi coche hasta el circuito, rodar ahí, gastar gasolina, editar, grabar, y con que te suscribas y actives las notificaciones ya compensas todo este esfuerzo que me lleva a hacer el vídeo. Ah, y bueno, una cosa más, después de ver este vídeo, ¿te dan ganas de meter tu coche a circuito? Si es así, coméntalo aquí abajo y di con qué coche entrarías.